Nuevamente, buenos días. Bien, entonces vamos a empezar un nuevo año de enseñanzas y de este transcurrir en la palabra de Dios. Y el año pasado, en el primer semestre, estudiábamos acerca de nuestras convicciones, de esa identidad en Cristo y cómo retornar a lo que somos en Cristo. Y en el segundo semestre del año estudiamos cómo aplicar esa fe, esas convicciones, cómo hacerlas vivas, porque la fe sin obras ¿es qué? La fe sin obras es muerta. Entonces estudiábamos con algunas mujeres de la Biblia cómo Dios les dio esa fe viva y cómo ellas pudieron obrar y dar fruto. Entonces fue lo que estudiamos el año pasado. Y este año vamos a seguir estudiando lo que es el crecimiento espiritual, porque de allí parte todo, ¿verdad? De allí parte la vida cristiana, en ese crecimiento espiritual. Y es de allí de donde viene el éxito en la vida cristiana. ¿Y por qué hablo de la palabra éxito? Porque en el pueblo cristiano se ve mucho lo que es el descontento, la frustración. Sí, yo soy hija de Cristo, pero ando como apabullada, como que ando más que feliz, ando resignada. Caminamos en resignación más que en contentamiento. Y esto viene porque teníamos planes, ¿no? Siempre uno tiene, bueno, yo quiero estudiar esto, yo quiero hacer esto, mis hijos les voy a pagar una carrera, que ellos trabajen en esto, que mi esposo sea esto. Siempre queremos como algo o tenemos algo trazado. Y cuando llegamos a los pies de Cristo y a someternos a Él y a su palabra, como que todo cambia. Y hay un punto en la vida cristiana donde muchos nos preguntamos, bueno, pero esto no era lo que yo tenía contemplado, esto no era lo que yo quería, esta no era la condición en la que yo quería vivir. Y ahí es donde vienen frustraciones, descontentos, insatisfacción. Y es increíble como ver cuando al principio, cuando nos encontramos con el Señor, hay como esa alegría, esa llenura, todo nos parece hermoso, todo es color de rosa, pero van pasando los años y llega el descontento a nuestra vida porque las cosas no eran como nosotros pensábamos. No era como nosotros pensábamos. Yo nunca me imaginé que yo iba a vivir así. Nos imaginábamos en Los Rosales, vivimos en Suba, ¿sí? Nos imaginábamos tener a nuestros hijos en el mejor colegio, ellos estudian en el distrital o en el privado del barrio, ¿sí? Y no estoy diciendo que esté mal, sino que mis planes, nuestros planes son como muy elevados, ¿no? Pero el Señor tiene algo mejor para nosotras. Pero dejamos de sorprendernos. La vida cristiana se vuelve religiosa y monótona. Entonces de domingo, los jueves vengo a damas, estoy en oración de 6 a 8, los lunes, y me convierto en una serie de actividades que se vuelven religiosas y monótonas. Cuando la vida cristiana debería ser una aventura emocionante que me sorprenda todos los días, que yo me levanto todos los días, bueno, listo, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Ayer ya pasó, hoy será algo nuevo. ¿Qué tienes para mí hoy? Quiero ser para ti diferente. Ahorita cantábamos, te quiero servir, te quiero adorar. Hoy. ¿Qué tienes para mí hoy? Algo emocionante y sorprendente. Pero eso solo se logra obrando bajo la voluntad de Dios. Solo encuentras esa satisfacción, esa llenura, esa felicidad, ese gozo diario, obrando bajo la voluntad de Dios. Y ese es el tema que vamos a tratar este semestre, obrando bajo la voluntad de Dios. Obrando bajo la voluntad de Dios. Es el tema que vamos a estar tratando este semestre. Y es increíble ver cómo el pueblo cristiano vive de fracaso en fracaso, cuando Él nos está llevando es de victoria en victoria. Y todo esto, ¿por qué? Porque te fuiste por tu voluntad, porque hiciste lo que no era. Entonces tomé esta decisión, fracasé, pero es que Dios quería otra cosa.
Por eso estamos de fracaso en fracaso y no de victoria en victoria. Y el Señor quiere llevarnos de victoria en victoria. Y el problema es que no llegamos a experimentar al Señor en un 100%. No lo experimentamos completamente. Él quiere una relación completa, no quiere algo a medias. Pero nosotros damos la migaja, lo que sobra. Y Dios no merece ni quiere las sobras. Entonces yo estoy en el día a día, en todo este día a día y corre, y entrego al Señor las migajas, lo que me sobra de tiempo. Cuando Él quiere todo un día para Él, sí en todo lo que estás haciendo y en tus actividades, pero con Él. Él no quiere migajas, no quiere migajas. Y es allí donde viene el descontento, porque voy es en la noche, cuando ya estoy cansada, empiezo a orar y me quedo dormida. Y al otro día amanezco otra vez así, porque no vas a la fuente, no experimentamos al Señor en un 100%. Entonces vamos a estar en esta introducción de este tema. Por favor, busquen Salmos 143, versículo 10, pero vamos a leer solo hasta el punto y coma, o sea, la primera parte. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Tienen el versículo ahí? ¿Lo podemos por favor decir todas? A la voz de 3, 1, 2, 3. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Me parece hermoso esta fracción tan pequeñita, pero que dice tanto. Y vamos a empezar a desarrollar la primera parte con esa parte final, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y es que de allí parte. Porque si el Dios de las Escrituras no es mi Dios, pues yo simplemente no voy a hacer la voluntad de Él. Entonces, a veces decimos mucho, sí, es mi Dios, yo creo en Él. ¿Y por qué no haces lo que Él te pide? ¿Por qué no hacemos lo que Él te pide? La palabra Dios hace referencia a un ser supremo sobrenatural. Viene del latín Deus, que significa brillo, resplandor, perfección, y se refiere a un ser divino y perfecto. Cuando hablamos de esa palabra Dios, estamos hablando de un todo, de un creador, de una deidad suprema. Entonces, cuando yo digo que el Dios de las Escrituras es mi Dios, Él es mi deidad suprema, Él es mi todo, mi creador, mi ser supremo, sobrenatural. Esa es la posición que yo le doy cuando yo digo que Él es mi Dios. Él es mi Dios. Cuando uno llega a algún sitio, a una empresa, por ejemplo, y vas a trabajar al lado de un jefe, el jefe se vuelve tu superior. Y las cosas que ese superior diga, pues esas son las que yo voy a hacer, las instrucciones de ese jefe. Y así mismo con el Dios de las Escrituras, Él es el jefe de mi vida, Él es mi superior, quien me da esa directriz y quien me da esa instrucción y yo la sigo, porque es mi Señor, mi Dios. Entonces, lo que Él me indique, pues eso es lo que voy a hacer. ¿Para qué? Para la extensión del reino y para mi crecimiento. Pero todo parte ahí. ¿El Dios de las Escrituras es tu Dios? ¿Te has preguntado eso? Si no estás haciendo la voluntad de Dios, ¿el Dios de las Escrituras es tu Dios? Debemos preguntarnos. Porque a veces decimos, yo por qué soy tan desobediente, yo por qué no hago las cosas, yo por qué me cuesta tanto esta área. Ve, revisa. ¿El Dios que me está dando esta instrucción es mi Dios? ¿Es mi Dios? ¿O más bien mi Dios es el dinero? ¿O más bien ese ser supremo es mi esposo? ¿O mis hijos? ¿O mis padres? ¿Quién es el ser supremo de tu vida? ¿Quién está ocupando ese lugar número 1? ¿Quién lo está haciendo? ¿O soy yo misma? ¿Mi carne? ¿Mi yo? ¿Ese es el Dios de mi vida? ¿O algo más grave y sutil puede ser la iglesia? La iglesia se puede convertir en nuestro Dios. Hay que tener cuidado con eso,
porque se vuelve una religión. Sí, yo vengo, sí, yo hago, sí, yo sirvo, sí, yo hago allá. Pero es por la iglesia, y es la iglesia, y la iglesia es la iglesia. ¿Y Dios qué? La iglesia se puede volver nuestro Dios, ojo con eso. Entonces tenemos que estar dispuestas desde ya a preguntarnos, ¿el Dios de las Escrituras es mi Dios? Porque de allí parte este tema de obrar bajo su voluntad. De allí parte. Entonces, ¿estamos dispuestas a obedecer? ¿A obrar bajo la voluntad de nuestro Dios? Vi solo una carita así. ¿Estamos dispuestas? Sí. Tenemos que estar dispuestas, tenemos que estar dispuestas. Y lo más hermoso de Dios, de nuestro Dios, es que Él está dispuesto a enseñarnos. Dice la primera parte de la primera palabra del versículo que acabamos de leer, Salmos 143:10, dice: enséñame, enséñame. El salmista le hace una petición a Dios y el Señor, cuando me traía esta enseñanza, me hacía reflexionar en cuántas veces utilizo yo esa palabra enséñame. Yo le digo al Señor: ayúdame, por favor provéeme, sáname, Señor, gracias por todo. Y no está mal que lo hagamos, pero ¿cuántas veces le has dicho al Señor enséñame? ¿Cuántas veces le dices al Señor en el día: Señor, enséñame? Y siento que es una palabra que nos toca el orgullo, porque lleva implícito el decir: yo no sé. Cuando yo le digo a alguien enséñame, es porque yo no sé hacerlo. Entonces yo le digo a mi Señor: enséñame, porque yo no sé hacerlo. Y eso toca el orgullo. ¿Por qué? Porque todas no la sabemos. Todo me lo sé, a mí que no me vengan a enseñar nada, porque y lo que no sabemos no lo inventamos, ¿no? Confunde y reinarás, porque eso sí es orgullo. El punto es ese: toca nuestro orgullo. Por eso cuando yo digo enséñame, yo bajo. Yo tengo que descender y poder descender y decir: no sé. Entonces, fíjense cómo nosotros usamos muchas palabras para dirigirnos a nuestro Señor, pero pocas veces, de verdad que analicémonos cada una. Pocas veces usamos enséñame, muy pocas veces. Es decirle al Señor: dame la instrucción. No sé hacerlo. Y lo hermoso de Dios es que Él es un maestro 24/7. Él no se va a paro nacional, qué pena, pero yo no quiero enseñarle personalmente, sino virtualmente. Por favor, déjeme descansar. No, Él es un maestro que está ahí las 24 horas, los 7 días de la semana. Cuando tú quieras ir, tú le puedes decir: Señor, enséñame. Y si por favor no lo entendí, vuelve y me enseñas, por favor, pero enséñame. Necesito que me enseñes porque no lo sé hacer. Busquemos por favor Salmos 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Entonces fíjense cómo el salmista le está diciendo al Señor una y otra vez: enséñame, encamíname, muéstrame. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi ser supremo. A ese ser supremo yo voy para que me enseñe. Y lo más hermoso que me parece a mí dice: en ti he esperado todo el día. Es esa persona que está esperando desde que se levanta hasta que se acuesta, todo el día esperando en el Señor, pero diciéndole: enséñame, muéstrame, encamíname. A veces decimos mucho: dame. A veces decimos mucho: sáname. A veces decimos muchas cosas decimos.
Pero es que Dios no solo quiere proveerte, Él no solo quiere sanarte, Él no solo quiere fortalecerte, Él quiere enseñarte, Él desea hacerlo. Él es maestro, Él es maestro. Y Él lo quiere hacer en mi cotidianidad, en ese día a día. En ese día a día, como mujeres, desde que me levanto, estoy haciendo el desayuno, se me cayó el huevo en el piso, ahora el olor al huevo, Señor, enséñame, enséñame. El niño me hizo pataleta, uy, qué desastre, enséñame. El esposo se levantó de mal genio, Señor, enséñame. Es en el día a día, Lili. Pero tenemos que llegar al examen más duro para dejarme enseñar. ¿Por qué no más bien yo suelto a las buenas y le digo, enséñame? Que yo no tenga que vivir circunstancias, no. Enséñame, simplemente decirle, enséñame, enséñame. Y aquí hay algo importante, y es que el Señor quiere enseñarnos con la experiencia y no solo con la teoría. Porque a veces nos llenamos de conocimiento y tenemos mucha teoría. Hay mujeres que saben versículos, que saben historias bíblicas, que conocen de personajes, pero no saben experimentar esa teoría en la práctica. Y Dios quiere es práctica, Dios no quiere teoría. Cuando un universitario se gradúa, lo único que posee es ¿qué? Teoría, a menos de que haya tenido el privilegio de trabajar y estudiar al mismo tiempo. No todos lo hacen, pero por lo general salen solo con teoría. Entonces es un bebé profesional. No ha nacido de nuevo en la parte laboral. Es un bebé profesional. Entonces, ¿qué le toca? Ir y coger experiencia. Esa teoría que él ya sabe, llevarla a la experiencia, y eso mismo quiere el Señor con nosotros. Todo eso que aprendemos y que Él nos enseña, llevarlo a la práctica, experimentar. Puede haber muchos bebés espirituales que saben mucha Biblia, pero tienen una relación con Dios desastrosa, porque no han experimentado esa teoría que saben. No crecen. Tanto conocimiento no los deja crecer porque no se lleva a la práctica. No hay práctica. ¿De qué sirve conocer lo que quiere el maestro si yo no lo quiero llevar a la práctica? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Siguiendo ahí en el Salmo 143, versículo 10, ya vimos la primera palabra, enséñame. Pero vamos a ver, enséñame a qué, lo que decía Martica. Dice a hacer. Enséñame a hacer. Y es pedirle al Señor que me enseñe lo que Él me quiere enseñar. Yo no puedo llegar a la clase de inglés y decirle, profe, enséñeme alemán. Pero si estás en la clase de inglés, ¿por qué te va a enseñar alemán? Y así somos. Señor, enséñame tal cosa. No, es lo que tú me quieras enseñar. Y aquí es muy claro el salmista y dice, a hacer. ¿Ibas a decir algo, Alcirita? A hacer. Bueno, enséñame a hacer. Y es que a veces le pedimos al Señor, Señor, enséñame a ver el pecado de los demás. Uy, que salga todo a la luz. Eso sí, ¿no? Yo quiero ver el pecado de los demás, mejor dicho, estar ahí en la jugada, ¿no? En la jugada. Las tengo aquí, miren. Ya voy. Pero, ¿y yo? ¿Y yo qué? ¿Ya te examinaste? Enséñame a ser maestra. Pero si no eres ni siquiera practicante de nada, si no estás estudiando, ¿qué vas a enseñar? Gracias por eso, porque es cierto, queremos pedirle al Señor que nos enseñe lo que nosotros queramos. Entonces voy y le digo, Señor, enséñame alemán cuando Él me está enseñando es español y otras cosas. Y así no es. Y dice aquí, a hacer, a hacer. Y esto me lleva también, este verbo hacer, me llevó a pensar en que aquí no dice, enséñame a entender.
Y es que a veces queremos entender a Dios. Ahorita cantábamos, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. ¿Yo puedo explicar la grandeza de Dios? ¿Yo puedo explicar lo que es Dios? Mis palabras se quedan cortas. Yo puedo decir, sí, Señor, tú eres soberano, tú eres unas características, pero eso se queda corto. Yo no soy nadie para pedirle explicaciones a Dios. ¿Pero por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué esta persona se sanó y esta no? ¿Quién soy yo para preguntarle al Señor? Para decir, enséñame a entender tu voluntad. Yo no soy nadie, nadie. Miremos por favor Salmos 145, el versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Fíjense, su grandeza es inescrutable, es insondable, excede nuestro entendimiento. Nosotros no lo podemos explicar, pero yo sí quiero buscar explicaciones del inexplicable. ¿Qué es eso? Qué atrevimiento, ¿verdad? Yo quiero decirle al Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste así? Yo quería era otra cosa. Pero aquí lo que dice el salmista es: enséñame a hacer, a obrar, a hacer, a llevar a la práctica, a hacer. Y vamos a buscar 3 versículos, les voy a pedir que me ayuden. Sandra, tú puedes buscar Primera de Juan 2:17. Irene, puedes buscar por favor Mateo 7:21. Y Lili, puedes buscar por favor Juan 9:31. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace, no el que entiende, no el que se las sabe todas, el que hace la voluntad de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una vez más, el que hace. Fíjense qué diferente es este verbo a entender o aceptar. Es una palabra que también usamos, el que hace. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y hace su voluntad. Son ejemplos donde vemos que lo que el Señor quiere es que hagamos, es hacer, es obrar, llevar a la práctica, hacer. Y hemos estudiado que toda acción necesita una decisión. Toda acción necesita e implica una decisión. Y yo tengo que estar dispuesta para hacer. Dios no nos obliga a nada. Él nos lleva a, como decía Lili, al fondo. Él no nos obliga, nos lleva. Pero Él quiere que lo hagamos y que lo hagamos de la forma más fácil. Dice en el Salmos 48, lo voy a leer: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué hermoso que podamos decir nosotras: el hacer tu voluntad me ha agradado. Es mi deleite, es lo que me llena de alegría. Por eso yo me la paso contenta todo el tiempo. Por eso la vida cristiana es una aventura emocionante, porque yo hago tu voluntad y eso me ha agradado, me llena de satisfacción. Por eso no vivo descontenta. ¿Cuándo será el día que podamos decir eso? El hacer tu voluntad me ha agradado, me ha deleitado, me ha complacido. Por eso vivo feliz. Y lo último que vamos a ver en el versículo 10, Salmos 143, 10a, dice: enséñame a hacer, y dice aquí, tu voluntad. Tu voluntad. Y en este caso, y lo que vamos a estudiar en este semestre, no es la voluntad soberana y decretada del Señor. No vamos a hablar de esa voluntad. Vamos a hablar de la voluntad en cuanto al deseo de Dios para el hombre, lo que Él quiere para nosotros.
ese anhelo que Él quiere, ese camino por donde Él quiere que nosotros andemos y que es camino de vida. Él quiere que nos vaya bien. Él quiere, Él anhela que nos vaya bien. Voluntad en griego es telema, que significa deseo, anhelo. Es la mejor oferta que Dios tiene para nosotros. El problema de eso es que no tomamos esa oferta. Queremos seguir en mi camino, en mi voluntad, en mis planes, lo que yo quiero, y no obro bajo la voluntad de Dios. Busquemos Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. No vamos a ahondar tanto en el versículo, simplemente miremos las características de la voluntad de Dios. Dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Esta característica buena proviene del carácter mismo de Dios. Él es bondadoso. Por eso todo lo que salga de Él, lo que provenga de Él, va a ser bueno. Su naturaleza es de bondad y siempre querrá beneficiarnos. Agradable se refiere a algo que es gratificante, que proporciona satisfacción, que brinda una sensación grata. La voluntad de Dios es grata para nosotros, es gratificante. Y dice que es perfecta. Significa que es completa, que no es algo que está inconcluso, que no tiene error. Listo, Señor, yo voy a seguir tu voluntad, pero en cierto punto, uy, Señor, te equivocaste. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Uy, se enfermó tal persona. Uy, Señor, yo creo que te equivocaste porque esa persona tan buena. No, la voluntad de Dios es perfecta. No hay error en ella. No hay error. Entonces, esto es lo que vamos a estar estudiando este semestre, obrando bajo la voluntad de Dios. Y en este tema surgen muchas preguntas porque, bueno, ¿yo cómo sé si estoy obrando o no bajo la voluntad de Dios? Pero hay algo que tenemos que tener claro, y es que la voluntad de Dios no hay que encontrarla o hacer un estudio extensivo. Ya está revelada la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Él. Ahí está como Él quiere que tú seas, como esposa, como madre, como hija, como sierva, como jefe, como empleada. Ahí está todo. ¿Qué más quieres buscar? A veces decimos, pero ¿cuál será la voluntad de Dios? Ahí está. Señor, mañana se vence la luz. ¿Cuál será tu voluntad? ¿Me endeudo o no? Dios no quiere que te endeudes. Arrodíllate a orar y confía en el Señor. Pero a veces decimos, no, el Señor abrió puertas en el banco. Uy, su voluntad. El banco siempre va a tener las puertas abiertas. De hecho, lo llaman a uno, tengo el crédito listo. Llaman a uno. ¿Hemos notado que tu vida crediticia está? ¿Esa es la voluntad de Dios? Abrió puertas. Debemos tener cuidado con jugar con eso. La voluntad de Dios no es un azar. Vamos a abrir un versículo a ver, ¡tin! Esta es la voluntad de Dios. No, ya está escrita, ya está revelada. De hecho, la sabemos y la conocemos. El problema es que no la hacemos. No la hacemos. Y para terminar, una mujer al caer enferma le preguntaron si quería morir o vivir. Y ella contestó, lo que Dios quiera. Pero dijo uno de los presentes, si Dios lo dejara a tu voluntad para decidir, ¿qué escogerías? Y ella respondió, si Dios me dejara a mí escoger, yo volvería a dejarlo a Él decidir. Eso es lo que yo tengo que hacer. Dejar que Él decida. Él es el que decide, no soy yo. Porque te va a ir bien. Te va a ir bien. Vamos a orar, vamos a terminar en oración. Les pido que se pongan de pie, por favor. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, por este tema tan hermoso, Señor, que has puesto tú, Señor, para este semestre, para este ministerio, para estas reuniones.
obrando bajo tu voluntad, Señor. ¿Cuánto nos cuesta soltar nuestros deseos, nuestra carne, soltar nuestros planes, soltar lo que algún día anhelamos y entender que tú tienes algo mejor para nosotros, Señor? Ayúdanos, Dios, pero sobre todo enséñanos. Estamos dispuestas este semestre de aquí en adelante, si no lo has hecho, si no lo hemos hecho, Dios, estamos dispuestas a dejarnos enseñar por ti, a hacer lo que tú quieres que nosotras hagamos, a caminar por donde tú quieres que nosotras caminemos, Dios. Y gracias por estar dispuesto también tú para nosotras, para ser ese maestro 24/7, ese maestro que no duerme, ese maestro que no se cansa, ese maestro que no necesita ayuda. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, amén.